Bien, amigos, estamos conversando con Aristóbulo Istúriz, jefe del comando de campaña de PSV, del comando de campaña Bolívar 200 y además ahorita diputado a la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido. Buenos días, tú sabes que estaba durmiendo, me recordé y aparecí en televisión. Muy bien, sabemos que la noche no estuvo, bueno, las últimas 48 horas no han estado fáciles. Bueno, las últimas 48 horas noche, que yo creo que los últimos años de mi vida han sido años de guerra, de pelea, ¿no? Pero en estas últimas 48 horas, bueno, nosotros venimos, chicos, de obtener un buen resultado. Quizás yo soy de los talibanes que hubiese querido los 2 tercios, porque los 2 tercios permitían, de verdad, provocar los cambios estructurales con la menor resistencia posible, con la menor confrontación. En cambio, obtuvimos una mayoría calificada, porque hay 3 tipos de objetivos que teníamos. O teníamos una mayoría simple, o podríamos obtener una mayoría calificada, o podríamos obtener los 2 tercios. La mayoría calificada requiere de 99 parlamentarios, y esa es la cantidad que nosotros tenemos para el día de hoy. Ahora bien, cuando nosotros vemos los resultados justamente de la cantidad de curules y lo comparamos con la cantidad de votos, ¿cómo lo ve justamente desde su posición, desde el PSV? Mira, lo veo muy normal, porque aquí no había una sola elección. Aquí habían 87 elecciones circuitales, pero además habían 24 elecciones regionales. El que haga uso de eso sabe con qué intención lo hace. Pero en todo caso, aquí habían 87 elecciones. Tú tienes estados, por ejemplo, que son muy grandes y puedes tener 2 diputados de lista. Y tienes estados muy pequeñitos y va a tener 2 diputados de lista, independientemente de la cantidad de población que tenga el estado, porque esa es la representación federal en el Parlamento. ¿Entiendes? Entonces, sería muy malo decir, bueno, es que del Tamacuro, que elige 2 diputados de lista, es igual que el Táchira, que elige 2 diputados de lista. Si tú comparas la población, evidentemente que es distinta. Nueva Esparta, 2 diputados de lista. Amazonas, 2 diputados de lista. Es más, en esta ley es que se hace una modificación. Porque anteriormente eran 2 en todos los estados. Ahora no, ahora por ejemplo a Zulia se le dan 3, Miranda se le dan 3, Caracas se le dan 3, Carabobo se le dan 3, por la dimensión de la población. Se le hace una consideración. Pero antes eran 2. Y eso valía antes en el viejo modelo cuando era el Senado y diputados. Cuando era la Cámara, eran 2 cámaras. Habían 2 senadores por cada estado. Y todo, el más chiquitico tenía 2. Ahora, si tú dices, bueno, ¿cuántos votos tiene y cuántos senadores tiene? Eso no es posible compararlo, pues no puede comparar peras con manzanas. ¿No se podría tomar en cuenta esa conseja que dice, antes no se tomaba en cuenta las minorías y ahorita se ignoran las mayorías? Antes no se tomaba en cuenta en la minoría, dices tú. Sí. No, mira, yo pienso que hay un sistema electoral y ese sistema electoral lo acogimos todos. Mira, fíjate, yo decía, para seleccionar los miembros de mesa en la ley anterior, lo conversaba yo con un compatriota de la oposición, decía, mira, se seleccionaba por sorteo a los miembros de mesa en las academias, los gremios profesionales y las universidades. ¿Cuál es el cambio en esta ley? Esta ley dice, todo venezolano que sepa leer y escribir y esté en el registro electoral tiene derecho a ser miembro de mesa. ¿Cuál te parece más democrático? Por ponerte un ejemplo. El otro es excluyente, el otro modelo es excluyente. Y así hay un nuevo modelo electoral. Ese nuevo modelo son unas reglas de juego. Y la representación de un estado a otro estado, si se establece que son 2 diputados, son 2 diputados, independientemente de la población. Tú te puedes poner a sumar la población. Nosotros no tenemos la culpa que, por ejemplo, hay estados completos o regiones que tenemos nosotros absolutamente todas, por ejemplo, todos los llanos. La oposición tiene concentrada su dominio en grandes ciudades. Las tiene. Nosotros tenemos en todo el país. Y entonces, eso se puede expresar electoralmente de una manera. De que ellos, por ejemplo, si concentran su votación en una ciudad, ese diputado es un diputado muy fuerte, con muchos votos, ¿entiendes? Pero es un diputado. O sea, no podemos decir otra cosa. Y sobre las mayorías anteriores o las mayorías ahora, bueno, hay gente que dice, bueno, es que la oposición ha obtenido un gran triunfo. Mira, yo poco me ocupo de opinar de los demás. Casi siempre me ocupo de las cosas de nosotros. Sin embargo, es bueno aclararlo. La oposición no está en la Asamblea Nacional por un error político de ellos.
porque si no estuviese en la Asamblea Nacional y estuviese con una buena cantidad de parlamentarios, porque ellos venían de sacar más de 80 parlamentarios antes, estando ya Quinta República y estando el liderazgo de Hugo Chávez. Tenían más de 80 parlamentarios. Ojo, esta vez sacaron menos de lo que tenían la última vez. Ahí había que preguntarle, antes que Ramón Guillermo se me fuera, yo le iba a preguntar, le iba a decir, Ramón Guillermo, ¿cuántos parlamentarios tenía la oposición venezolana en el periodo anterior a este, donde no participaron? A nosotros se nos quiere comparar con los parlamentarios que teníamos donde fuimos solos. Nosotros fuimos sin contrincante la vez anterior. Todos los parlamentarios, porque ellos se retiraron. Nosotros no podemos aspirar que vayamos a una elección y saquemos los mismos parlamentarios que sacamos donde no teníamos enemigos. Ahora tuvimos un contrincante y nos medimos. Y el contrincante sacó 60 y pico de parlamentarios, unidos todos. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela sacó 99 parlamentarios. Es una cosa matemática. ¿Qué es más, 99 o 61? Sí. Entonces yo no entiendo cómo 61 es un gran triunfo frente a 99. Y cuando nosotros vemos justamente lo que usted nos está diciendo, usted nos hablaba de que querían esas 3/4 partes, esa mayoría calificada, para poder realizar los cambios que deseaban. ¿Por qué no los hicieron en estos 5 años anteriores? Cambios con menos resistencia. ¿Por qué no lo hicimos? Porque nosotros tenemos unos periodos. Nosotros hemos hablado que entramos en la tercera fase del proceso revolucionario. Y venimos de la inclusión social hacia la construcción del socialismo. ¿Qué debemos evaluar ahorita? Si logramos o no avanzar en la inclusión social, que es la etapa que terminamos. Y yo te reto a que lo veamos, pues, siquiera lo vemos. Veamos el analfabetismo, veamos la matrícula escolar, veamos la matrícula de educación superior, veamos el índice de desnutrición en este país, veamos el índice de pobreza en este país, veamos el índice de porcentaje de acceso al agua potable en este país, veamos el porcentaje de la recolección de aguas servidas en este país, que nos ubican en alcanzar las metas del milenio antes de tiempo. Veamos el índice de desarrollo humano en Venezuela. Saltamos de un nivel medio a un nivel alto. Veamos el nivel de desigualdad con relación al resto de países de América Latina. Venezuela es el país con menos desigualdad en América Latina. Estos son indicadores sociales importantes. También indicadores económicos. Hay que ver el nivel de salario mínimo, hay que ver el nivel de desempleo que hay en Venezuela. En el marco de una crisis profunda del sistema capitalista. Que esa es la gracia, que mientras cierran empresas aquí se abren. Que mientras no se discute en contrato colectivo, en Venezuela se discute contrato colectivo. Mientras en el mundo se reducen, se eliminan las pensiones, en Venezuela se le están dando pensiones a los pescadores, a los campesinos que no tienen una contraprestación ni un pago de un seguro. Es decir, universalizando ese derecho. Ahora, esas son cosas que son fundamentales hacerlas antes de provocar los cambios estructurales, porque te permiten acumular la fuerza, que es lo que hemos hecho nosotros. Acumular fuerza porque los cambios estructurales requieren de mayor resistencia, van a encontrar una mayor resistencia en los sectores que históricamente han estado privilegiados. Por ejemplo, cambiar la estructura del Estado capitalista burgués va a encontrar una gran resistencia. Justamente, quisiera que nos terminara de hablar de ese contraste entre un modelo y otro al regreso de esta pausa. Amigos, al regreso seguiremos conversando con Aristóbulo Istúriz, quien es secretario o jefe del comando de campaña Bolívar 200 y ahorita flamante diputado. Ya volvemos.